Esto no es un museo. Con Ana Gracia y Pablo Lafarga. Estás escuchando Esto no es un museo, el podcast de Esto no es un museo. Ana Gracia. Pablo Lafarga. ¿Qué tal has dormido hoy? Pues he dormido bien. Lo que pasa es que me costó dormirme, seguramente por los nervios del contexto en el que estamos grabando ahora, que ahora hablaremos un poquito más. Pero he dormido bien, he descansado. Pues un viernes por la noche siempre se está muy cansado. Así que, ¿tú qué tal, Pablo? Pues yo estaba pensando que justamente en el segundo episodio de la temporada, que grabamos hace prácticamente un mes, ¿Sí? decía, bueno, a ver si llega ya el fresco, no sé qué. Ha llegado, lo confirmamos. Y esta noche, pues la verdad es que la he gozado porque ha hecho más fresquito y por fin he podido dormir bastante bien. Es verdad que con un poco de nervios, pues lógicamente, porque estamos en un contexto que ya se nota y se ve muy diferente a lo que solemos hacer, pero muy contento. O sea que... Bueno, no vamos a alargarlo más. No. Estamos aquí en el kiosco de las letras grabando un episodio en directo del podcast, el primero de la 7ª temporada, que nos hace mucha ilusión. Y claro, estando en el kiosco de las letras, un lugar donde la literatura florece, en el Parque Grande de Zaragoza, que bueno, creo que nos hace muchísima ilusión, queríamos hablar un poco de literatura y, por supuesto, mezclarla con un poco el eje central de nuestro podcast, que es el arte, a pesar de que la literatura ya en sí es un arte, ¿no? Pero crear como un poco un diálogo. ¿Tú te acuerdas cuando empezamos todo esto que dijimos, ojalá la gente se pusiese a hablar de arte en un parque, que fueses, ¿no? O que fueses por un parque o cualquier espacio y en los bancos la gente, ¿no? Digáis, pues yo qué sé, voy a hablar de Goya, aunque sea, yo qué sé, ¿no? Al final, pues oye, vamos a hablar de arte, no de Goya, ya avisamos, pero yo para mí es un reto y es algo que... Sí, está como guay grabar aquí. Luego daremos más agradecimientos, ¿no? Pero muchas gracias al Kiosco de las Letras por invitarnos, a las personas que habéis venido a escucharnos. Y además, no vamos a estar solos. No, de hecho, en el vídeo ya se ve que queda... Tenemos un huequito aquí. Un huequito ahí. Y bueno, es que nosotros dos no somos los únicos que somos de letras. Así que, ya que estamos en directo, vamos a pedir un aplauso para nuestra invitada, Marta Vilella. Hola, Marta. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal has dormido? Pues muy bien. Cuando lo estabas diciendo, mi mente te estaba contestando diciéndote, pues yo me he puesto el edredón hoy ya. Qué bien. Confirmamos. También. No sé, he dicho, me parece bien, ya toca. Pues muy bien, he dormido muy bien. Bueno, como ya ha adelantado Pablo, este episodio, estando en el Kiosco de las Letras, lo hemos querido titular Yo es que soy de letras, que es una frase que seguramente pues, las personas que seamos del mundo de las letras habremos dicho en más de una ocasión, o que no seamos al menos del mundo de las ciencias. Te queríamos preguntar si te sientes identificada con esta frase. Sí, 100%. Más que nada porque tengo como cierto trauma con los números, porque de pequeña me hacían salir a hacer como cálculo mental y a mí se me daba fatal y era como... No, por favor, yo soy 100% de letras, o sea, sí soy. Pues entonces, perfecto. Tienes que contar un poco cómo va a ser el formato, porque como esta temporada también hemos cambiado, pues para la gente que está aquí, para la gente que nos ve y nos escucha, lo que vamos a contar son historias relacionadas con el arte y por supuesto con las letras. ¿Qué tiene de especial? Que no sabemos cuál es la de los demás. Yo no sé qué va a contar Marta, Ana no sabe lo que va a contar yo y así sucesivamente. Así que, a ver por dónde... Yo creo que estarán todas bien. Empiezas tú, así que cuéntanos. Vale, yo mi historia, voy a hacer como una pequeña entradilla. Imagina que eres un artista y haces un diseño. Alguien copia tu trabajo línea por línea, pero es que además falsifica hasta tu firma. ¿Cómo reaccionarías? Pues hace más de 500 años hubo un artista que llevó a juicio a un falsificador por 2 letras. 2 letras que no eran aleatorias, sino una declaración de guerra contra el anonimato. Y esta es la historia que traigo hoy, la de Alberto Durero. Vale. Pero me parece... Adelante. Ganas de Sí. escucharlas. El clickbait ha funcionado de momento con los que estés aquí. Sí. Vale, bueno, primero hay que contextualizar un poquito a Alberto Durero. ¿Cómo era el contexto artístico de la época? Nos encontramos, bueno, que desde finales del siglo XV el arte europeo estaba en transición. Por una parte en Alemania predominaban los talleres góticos, que enfatizaban muchísimo en los detalles, sobre todo minuciosos, mientras que en Italia, pues como es bien sabido por casi todos, surge el Renacimiento, que estaba más centrado en los cánones clásicos y la observación de la naturaleza. En cualquier caso, los motivos más frecuentes eran religiosos, sobre todo por devoción, pero también por comercio. Ese es el contexto en el que nace Alberto Durero a nivel artístico. Encargos, ¿no? Al final, los encargos de la iglesia pues daban mucho. Efectivamente.
Alberto Durero nació en Nuremberg en 1471. Su padre, Albrecht Dürer el Viejo, era un orfebre húngaro originario de Ágtos, palabra húngara para puerta, de donde deriva el apellido alemán Dürer. De hecho, su escudo de armas representaba efectivamente unas puertas abiertas. Su madre, por otra parte, fue Bárbara Holper, hija de un orfebre de Nuremberg también. Y en este contexto, pues Alberto comenzó... Vale, nos hemos dejado una parte muy importante, que son las imágenes. Igual hay que explicar un poco el funcionamiento. Bueno, las iremos incluyendo en el video podcast. En directo sí que... Vale, Igual podemos hacemos un explicarlo. incisillo. Vale. Si hacemos spam de nuestro Instagram. Sí, si os metéis en Instagram, @esto no es un museo _, ahí hemos dejado un link con todas las imágenes que vamos a nombrar. Y de hecho están organizadas por Historia Pablo, Historia Ana, Historia Marta. Que eso igual lo teníamos que haber contado antes. Claro, para los que estén viendo o escuchando esto por YouTube, iVoox, Spotify y Apple Podcast, igual les da un poco igual, porque Claro, sí. lo verán. Pero bueno, para los que están aquí, pues también que lo vean. Retomo. En ese contexto, Alberto, la verdad es que comenzó muy joven su interés por el arte y a los 13 años, es decir, en 1484, ya realizó un autorretrato en punta de plata, que es una técnica muy exigente que no permite correcciones. Claro, vosotras no veis el autorretrato, pero un autorretrato que para hacerlo con 13 años, ojo, cuidado, porque encima no admitía correcciones. O sea que iba ya bastante sobradete desde joven. 2 años después, en 1486, ingresa en el taller de Michael Wohlgemuth, un maestro en silografía. La silografía es una técnica de impresión con plancha de madera y también se centra en la pintura. Tras concluir su aprendizaje, realizó un viaje de estudios, un Wanderjahre, que lo estuve cotilleando porque digo, a ver esto qué es, y consistía en aquellos periodos de movilidad que los profesionales pertenecientes a diferentes gremios de la Europa central, pues sobre todo en la Baja Edad Media, pero también hasta la industrialización, realizaban después de su tiempo de aprendizaje y antes de poder examinarse como maestros de su oficio. Un Erasmus un poco, Un ¿no? Erasmus de hace 500 años, sí. Interesante. Y dentro de este Erasmus, pues estuvo en ciudades como Estrasburgo y Basilea. Luego, durante la primera mitad de la década de 1490, comienza a utilizar un monograma, que son 2 letras, AD, Alberto Durero, que esta imagen pues también la pondremos. Y esto se consolidó pues como una firma sistemática a partir de 1495. Y es importante destacar esta incorporación de las firmas porque era una costumbre que cada vez se producía más, pero hay que destacar que las primeras de las que constan pues son de 1432, por ejemplo de Jan van Eyck o Da Vinci o Masaccio. Es decir, que empezaba ahí el firmar o el incorporar algo más que el dibujo o la propia obra. En 1494 se casa con Agnes Frey, hija de un músico y comerciante. No hay pruebas concluyentes, pero sí que hay bastantes testimonios posteriores que sugieren que el matrimonio pues, era un poco conflictivo y no iba muy bien entre ellos. Además, otro factor importante para que se juntasen, que también podía justificar que se casase Alberto aunque no se llevase muy bien, es que aunque no había ninguna ley ni requisito gremial estricto, o sea, no se ha encontrado ninguna documentación como tal, pero lo socialmente aceptado era que el artista estuviera casado para poder abrir un taller en la época. No hay ninguna ley, pero es como lo que socialmente estaba aceptado en la época. Curioso, ¿no? Porque en el caso de que fuera mujer, como que lo entendería, ¿no? Como sí. que tendría que Sí, tener sí. un marido que le respaldase eso. Pero en el caso de, no sé, curioso. Sí. Luego, entre 1495 y 1505, pues Durero ya empieza a alcanzar el prestigio ya pues que deriva hasta la actualidad, sobre todo gracias a los grabados y a las silografías, como por ejemplo con la serie Apocalipsis de 1498. Y también en esa época pinta autorretratos, mejor dicho, muy conocidos, como el del Museo del Prado, que igual os puede sonar, y también el de la Alte Pinakothek de Múnich. ¿Qué particularidad tiene? Bueno, que estos los pinto con 26-28 años, son 2 autorretratos increíbles. El segundo, sobre todo, destaca porque, además de por la técnica de realismo, la forma en la que aparece representado el mismo, pues asume las características de Cristo. O sea, se pinta un poco como Cristo, así como rollo... Autoestima alta, ¿no? Muy humilde, pose frontal, mirada serena y sobre todo la forma en que su mano toca su pecho. O sea, que sale un poco rollo así, como soy el más humilde de todos. Pero es que, ¿por qué hace eso? Porque quería reivindicar la dignidad del artista. Visualizar que su oficio creativo era un acto divino y que el arte es casi sagrado. Es decir, aquí ya sale un melón que no lo vamos a comentar hoy, pero es, sobre todo, quería indicar que él era artista, pero no era artesano.
que es un melón que hasta la actualidad sigue todavía colindante, pero bueno. Claro, es que eso estaba muy de moda en ese momento. Ya no es solo algo que hago con las manos, sino algo también intelectual y que es todavía al nivel de los arquitectos, ¿no? Que sí que estaban considerados como... Sí. Luego, entre 1505 y 1507 se va a Venecia a residir y allí genera la admiración de Giovanni Bellini, que este igual también os suena, uno de los pintores más importantes del Renacimiento italiano, y en esta época pinta obras pues como Cristo entre doctores, firmado con la inscripción Opus Quinquedierum, obra de 5 días, muy humilde en todo lo que hacía, o sea que lo pintó en 5 días. ¿Lo ponía en el título? Lo ponía en una inscripción. Sí, no, en el título ya me parecía... Detrás, ¿no? En plan, sí, igual demasiado. Y bueno, esta obra de hecho se puede ver en el Thyssen-Bornemisza de Madrid. Así que tendremos que volver a verla. Vale, la historia, el por qué he elegido esto y lo he relacionado con las letras. Vale. Durante ese viaje a Venecia descubre que el grabador Marcantonio Raimundi copió sus estampas. Por tanto, copiaba las estampas, pero es que también su monograma AD. Claro, él la copiaba tal cual le llegaba. Sí, él no se llamaba, como has dicho, no era AD. Era Marcantonio Raimundi. MR. ¿Qué hizo Durero? Pues la llevó a juicio y de este juicio se obtuvo la sentencia que permitía a Raimundi copiar las imágenes, pero no la firma. O sea, podía copiar exactamente la misma figura, pero que la firma que no la tocase, que no pusiese AD. El monograma en este caso. Yo aquí tengo la duda de ¿lo copiaba con el fin de venderlo haciéndose pasar por él o lo copiaba al final? Los artistas copian de otros para aprender, ¿no? Y formarse. Pero... Claro, esta también es una cuestión, pero en este caso era porque la copiaba para vender. Pero él no se había fijado, entiendo, en ese AD que significaba Alberto Durero. Porque imagino que sería una pieza que le había llegado y entonces no le dio tanta vuelta y dijo, bueno, yo lo copio tal cual, será algo y esto. En este caso, o este caso en particular, se considera uno de los primeros antecedentes de la protección de la autoría artística en Europa. Cabe incidir que en el siglo XVI sí se tolera la copia de composiciones, de hecho forma parte del aprendizaje, ¿no? Pues, y en la actualidad yo creo que también, ¿no? Es sobre todo copiar para hacer otras cosas, pero no suplantar la autoría. Entonces, claro, estas dos letras, AD, era lo que marcaba la autoría, en este caso de la obra de Durero. Este es como el punto principal de la unión del Durero con las letras. Y luego sigue un poquito con su vida porque en 1509 se compra ya su casa en Nuremberg, que hoy es museo, e ingresa en el Gran Consejo de la ciudad. La casa, 4 plantas, que incluía casa y taller. O sea que ya cuando se compra la casa dice, esta ya es para siempre. La misma humildad que hemos dicho antes. En 1511 publica unas ediciones ilustradas de sus 3 grandes series de grabados, Apocalipsis, La Gran Pasión y La Vida de la Virgen, que ya esto es lo que determinó que su prestigio se extendiese ya por toda Europa. Y esta parte que me flipa, en estas ediciones impresas publica un colofón en la última hoja, que es una advertencia para copiadores y ladrones o imitadores. Y la inscripción dice así, la traducción, porque estaba buscando, claro, está en alemán, entonces, pero bueno. Tú, intrigante y ladrón del trabajo... voy a repetir. Tú, intrigante y ladrón del trabajo ajeno y del ingenio, no inicies tus manos temerarias sobre estas obras nuestras. Cuidado, porque debes saber que del gloriosísimo emperador Maximiliano nos ha concedido que nadie ose imprimir estas imágenes supuestas ni venderlas a lo largo de los límites del imperio. Pero si por desdén o codicia llegases a hacerlo, después de la confiscación de tus bienes, debes saber con certeza que te aguarda el máximo peligro. ¿Todo eso lo tiene grabado? Todo esto. Porque qué difícil, ¿no? Encima como al revés, claro. Que tiene grabado. O sea, unía los grabados, hizo como una edición, como un vale, librito, por así decir. Bueno, esto para que se note que estamos en el parque con el trenecillo. Durero diciendo, Durero ahí, que no me copies. Claro, esto no está en el grabado per se, está en la última página, que es el colofón de toda la recopilación, como diciendo, ahora a ver si tienes narices a copiarme. Y aquí es importante porque, claro, nombra al emperador Maximiliano. ¿Qué pasa? Que en 1520 Durero viajó a Aquisgrán, que se encuentra entre la frontera de Alemania con Bélgica y Países Bajos en la actualidad, y también se va a recorrer Flandes y Amberes, pues ya que va para allá. ¿Por qué va a Aquisgrán? Porque asistió a la coronación de Carlos V, que nos toca bastante más de cerca además. Claro, ¿para qué va? Porque Maximiliano I de Habsburgo pues le había concedido los derechos para que nadie le copiase. Entonces, claro, él va a la coronación de Carlos V para decirle, oye, pero esto se mantiene, ¿no? O sea, se va hasta allá para mantener esto. Porque, claro, le había garantizado unas pensiones y unos privilegios. Y luego, lo que pasa que, bueno, de hecho este era el punto principal también, volvió
a denunciar copias, lo que pasa que de esto no hay documentación tan como la de Marco Antonio Raimundi, pero bueno, se supone que en Amberes le volvió a pasar lo mismo y volvió a denunciar porque le volvían a hacer las copias con la letra AD. Y finalmente, pues fallece en Nuremberg en 1528, siendo uno de los pioneros en reivindicar la figura del artista. Ay, sí, me gusta. Sí. Entonces, claro, cuando hablamos de yo soy de letras y unir letras con artes, dije, pues es que la AD, dos letras pueden marcar tanto. Y entonces, de cara a la reflexión final, claro, tengo una que es en relación a la inteligencia artificial y cómo está pasando esto también en la actualidad, pero no quiero abrir tampoco ese melón. Voy a abrir uno muchísimo más sencillo que es, ¿qué vale más, la firma o la obra? Así, uno sencillito, ¿no? De sábado por la mañana. En el mercado del arte la firma 100%. O sea, hay muchos casos, ¿no? de cuadros que se consideraba que lo había hecho X artista, luego se descubre que es de alguien más importante y se multiplica el dinero. Entonces, el mercado es el mercado, ¿no? No, pero como simplemente una firma puede cambiar una obra, ¿no? O sea, al final la obra la tienes igual, pero pone Picasso, pone Goya, pone... o un Platón con Catalán. Sí. Incluso igual la ves con otros ojos, ¿no? Si no sabías que era con esa firma y tal, de repente, ¡ay, hostia, Picasso! Uy, me encanta, ¿no? De repente es chulísima, no sé qué. Sí. Como pasa en los museos, ¿no? Sí, que ves algo y dices, bueno, luego ves el nombre y dices, ¡ay, sí! Tengo que volver a mirarlo. Me suena, esta me la sé. Sí. Sí. Pues esta era mi historia y mi reflexión. Muy bien, pues paso yo a la siguiente. Venga. Es una pregunta un poco rara, pero estamos grabando, ¿no? Sí. Sí. Hombre, a ver. Me ha entrado como... Bueno. Vale. Bueno, yo no lo he tirado tanto por letras físicas. Estuve pensando al final en un sitio donde la literatura florece. Quería como unirlo un poco. Me costó muchísimo elegir la historia, ya lo sabes. Estuve pensando mucho. Y al final dije, vale, pues alguien de la literatura, pero que tenga que ver mucho también con el arte. Y entonces pensé en una persona que reflexionó mucho en torno al arte, que filosofó mucho en torno al arte. Y voy a empezar leyendo una frase que él escribió. A ver si alguien adivina quién es. El artista es un creador de cosas bellas. Revelar el arte ocultando el artista. Este es el objeto del arte. No es a la vida, sino al espectador, a quien refleja realmente el arte. El arte es completamente inútil. ¿A alguien le suena? Bueno, pues esta persona, como digo, y luego contaré un poco más, reflexionó mucho en torno al arte. Como veis, iba un poco en esa idea de que el arte no tiene realmente por qué servir para nada más allá de, pues bueno, de existir y tener como esa experiencia estética, ¿no? Por así decirlo. Y luego, como siempre en todos los episodios, siempre me gusta venir un poco vestida en torno a la historia que voy a contar. En este caso, con la chaqueta. No se nota mucho, pero bueno, venga, me la voy a quitar. Yo te he visto aquí con un look muy interesante y ahora lo entiendo. Principalmente, sobre todo, es la chapita que llevo aquí, que no sé si desde ahí lo puede ver alguien, pero bueno, ahora lo cuento. Porque esta persona también escribe mucho sobre la moda y una de sus frases es: la moda es una forma de fealdad tan intolerable que tenemos que cambiarla cada 6 meses. Fijaos, ¿no? Incluso ahora podríamos cambiar la frase y casi cada semana, porque van apareciendo tendencias una detrás de otra y bueno... esta persona vivió en la época victoriana, entonces no he venido con corsés ni con crinolinas, no tenía ninguna mano, tampoco me apetecía venir tan oprimida, pero bueno, sí que he intentado venir un poco a la altura del invitado de hoy, bueno, de mi invitado, que era un esteta, y me he venido con esta chapa que pone Born to be Wild. No Wild de la canción de Salvajes, sino de Oscar Wilde. Así que hoy vengo a hablar del drama victoriano que fue la vida de Oscar Wilde. También tenéis imagen, porque si no lo tenéis ahora en mente, es obligatorio verle lo maravilloso que era. Entonces, bueno, voy con la introducción también. Abrigo de piel, sombrero de ala ancha, chaqueta de terciopelo, camisa con chorreras, medias de seda y zapatos de charol con hebillas de plata. Oscar Wilde estaba encantado de representar el papel de artista excéntrico y genio esteta del siglo XIX, y su presencia en fiestas y actos culturales de todo tipo resultaba por aquel entonces imprescindible. Podríamos decir que era casi una especie de influencer del siglo XIX, pero de los que sí que le gustaba leer, que tristemente sufrió la cultura de la cancelación. Así que en el drama victoriano de hoy tenemos crossovers literarios, triángulos amorosos, escándalos públicos, denuncias interfamiliares, pero sobre todo mucho estilo.
Así que vamos un poco primero al origen. Me voy a poner la chaqueta otra vez porque tengo un Frío, poco de ¿no? frío y ya he hecho mi La mi performance parte. ya Has está hecho el show ya. Sí. Exacto. Bueno, Oscar Wilde nace en Dublín en 1854 y también creo que un poco como Durero y como muchos de los artistas a lo largo de la historia que tuvieron éxito y pudieron triunfar, pues venía de una familia adinerada que ya pues le permitía esa tranquilidad y esa buena educación. Su padre era uno de los más prestigiosos cirujanos, especialista en oftalmología y de los más importantes de Europa, y su madre era una poetisa que escribía para los revolucionarios jóvenes irlandeses bajo el seudónimo Esperanza, que también tiene un episodio... Para ella sola, ¿no? Sí, total. Así que, bueno, ya se crece en un entorno con eso, buena educación y ya desde pequeño como que ya destacaba, ¿no?, en este ámbito más académico. Tanto es así que estando en Dublín y pues estando bien académicamente, va a estudiar al Trinity College de Dublín. Que aprovecho para decir, no sé si habéis estado, pero la biblioteca es increíble. Os animo también a que busquéis imágenes o a que vayáis si podéis. Y como buena persona de letras, estudia literatura clásica. Así que me venía genial también traerlo para este episodio. En esos años universitarios, Wilde ya era el joven pues apuesto, ¿no?, y como bello y provocador que es como que nos suele resonar en la cabeza. Y de hecho salía con Florence Balcom, que era reconocida por su deslumbrante belleza, esta chica, porque si no iba a ser reconocida una mujer, ¿verdad?, en esa época. Pero bueno, era como decían que era la mujer más bella de Dublín. Así que salían juntos, debían de hacer una pareja perfecta. Y en el Trinity College, aquí viene el crossover literario, también se encuentra con otra persona que va a tener mucha importancia dentro de la literatura y en concreto de la literatura gótica, que es Bram Stoker, que igual nos suena, ¿no?, el creador de Drácula. Así que sí, coinciden en la universidad, de hecho son bastante amigos, lo que pasa que Bram Stoker no estudia literatura clásica, que quizás es lo que podríamos pensar, sino que estudia matemáticas y ciencias. Sí. Y de hecho, pues era también muy buen estudiante, igual que Oscar. De hecho, los dos se matriculan con honores, con matrículas de honor, y cada uno en su respectiva disciplina. Y tanto es así que a Wilde le envían a Oxford, al Magdalen College, a estudiar como un máster y le becan para eso. Y es ahí donde empieza a, pues bueno, a interesarse un poco más por el mundo de la filosofía, el mundo de la estética y en concreto del movimiento del esteticismo, que es un poco, pues bueno, así resumiendo, el defender el arte por el arte y eso, que el arte no tenga ningún uso ni nada político ni nada moral, como que bueno, Apolítico, ¿no? podríamos estar un poco, podríamos rebatir un poco sus ideas. Tampoco es el momento, pero bueno, defiende el arte por el arte, que en latín sería el ars gratia artis, que igual os suena esto porque si os gusta el cine, en el inicio de las películas de la Metro Golden Mayer, cuando sale el león, pues sale, es como su lema, ¿no?, ars gratia artis. Entonces, bueno, esto como curiosidad. Bueno, pues está en Oxford, estudia ahí y después termina su beca y vuelve a Dublín y se encuentra con la siguiente estampa. Bueno, tiene como muchas ganas, ¿no? Va a volver a ver a su pareja, a su novia, va a volver a ver a su gran amigo. Bueno, pues se encuentra con que Bram Stoker y Florence Balcom se habían casado. Andando. Drama victoriano. Giro de guión. Jolín. Javi Hoyos en plan, wow, Javi. los Javi Hoyos de la época. Oh, Dios mío. Pues sí, su gran amigo y su novia se habían casado. Ay. Y claro, esto pues a él le afecta muchísimo hasta el punto de que decide que se va de Dublín con la idea de no volvería nunca más, hacerlo de forma permanente y de hecho solo vuelve en 2 ocasiones y son por cuestiones de trabajo. Así que se marcha a Londres y aquí empieza como una nueva etapa de su vida. Allí conoce a otra mujer que es Constance Lloyd, hija de Horace Lloyd, consejero de la reina Victoria. Es decir, una buena muchacha. Humilde, se ¿no? encuentra. Y bueno, pues parece ser que durante una visita de Constance a Dublín, en la que Oscar, acordado, solo volvía por trabajo, tenía una conferencia en el Teatro Gaiety, pues Oscar decide que es buen momento para pedirle matrimonio. Se casan, tienen 2 hijos y bueno, pues parece que gracias a la dote de ella tienen una vida de relativo lujo. Y bueno, pues esto pues quedaba muy bien también, ¿no?, de cara a su imagen, porque ya estaba haciéndose bastante conocido. Sin embargo, aquí viene el drama victoriano, otro. Desde sus años universitarios, igual ya había sentido atracción por los hombres. Lo que pasa que, pues de puertas para afuera, en una época, ahora hablamos del contexto victoriano, pues quedaba mejor casarse con una mujer de bien, tener hijos y tener como una familia aparentemente normal para la época. Por eso quería hablar un poco también de este contexto, ¿no?, de Londres de finales del siglo XIX, porque la época victoriana, pues bueno, si os gusta, a mí es que me gusta mucho,
pues era pues ese momento como de muy rígido, una época muy mojigata, ¿no? Que no soportaban pues a Oscar Wilde, y él era todo lo contrario. Además tenía como mucho humor, era muy sarcástico, muy extravagante. De hecho, una de las cosas que más llamaba a la gente la atención era su forma de vestir, porque no era como muy habitual, era como muy exagerada. Y bueno, a pesar de eso, Oscar Wilde ya tenía bastantes éxitos. Era ya considerado como un enfant terrible, que es como el término este francés que se le dice pues a las personas brillantes, innovadoras, que rompen con lo ortodoxo, pues como Jean-Paul Gaultier en la moda, ¿no? Que también se le considera así. Bueno, era el literal. Así que, uy, tengo un bicho. Vale, entonces, por un lado, a pesar de que lo que trataba en sus obras era retratar esta época victoriana con humor y sarcasmo, aún así a la gente le gustaban esas ocurrencias y era un éxito de ventas. Entonces, bueno, él tenía mucho éxito y a pesar de que pues, bueno, estaba casado y era una mujer de bien y con 2 hijos, pues tenía, pues lo que cito, que decía la prensa de la época, preferencia por la compañía masculina y tendencias homosexuales. Una actitud que, más o menos, como era un hombre con ciertos privilegios, era un hombre, era blanco, era exitoso, tenía dinero, pues más o menos la sociedad como que lo toleraba y lo dejaba pasar. Lo dejaba pasar, sí, Eso sí. es. Hasta que, drama victoriano, chan chan, fue denunciado por el 9º marqués de Queensberry. El noveno. El noveno. Saga familiar. Bueno, hay que tener en cuenta el contexto. En 1890 publica la que probablemente es la obra más conocida, que es el retrato de Dorian Gray, que fue un éxito controvertido. Él estaba ya en la cúspide de la fama, sus libros se vendían, él ganaba mucho dinero, que gastaba en comida, bebida y hombres. ¿En ese orden? No lo sé. En ese orden. El orden de los factores no creo que alterase el producto. Pero bueno, y en ese momento pues tenía un amante que era Alfred Douglas, que quizá fue como el más importante, que de hecho también tenéis imagen por si queréis verlo. Era un joven como muy apuesto y con el que se dejaba mostrar en todas partes. Hasta entonces, Wilde ya había tenido bastantes relaciones extramatrimoniales y homosexuales, pero lo hacía siempre como desde un carácter más privado. Pero con Alfred era todo diferente, se dejaban ver en las fiestas, en los eventos y no ocultaban ese romance, un poco, pues bueno, esperando a que los dos eran, pues eso, hombres blancos, adinerados, pues no tenían privilegios, gozaban de eso. Y confiaban, sí, y confiaban pues eso, en que la sociedad victoriana, que consideraba la homosexualidad como una aberración, pues bueno, dejaran pasar estas cosas. Pero las noticias llegaron aquí al 9º marqués de Queensberry, que era el padre de Alfred, y que básicamente utilizó todo su poder, todo su dinero para iniciar una campaña de descrédito contra Wilde. De hecho, pues intentó reventar algunos estrenos teatrales que él tenía, y Wilde pues intentó denunciarle en muchas ocasiones, sin éxito, como os imagináis, ¿no? Contra alguien tan poderoso, pues no tenía éxito. Hasta que un día el marqués decidió dejarle una nota en un club que Wilde frecuentaba, que decía lo siguiente, creo que también he dejado la imagen de la nota. For Oscar Wilde, posing as a sodomite, que sería para Oscar Wilde, que alardea de sodomita, con falta de ortografía incluida. Claro, esto que es horrible, ¿no? Que él viera esta nota. Casi que a Oscar Wilde le hizo como ilusión porque dijo, por fin tengo una prueba física que demuestra el acoso que he estado sufriendo durante tanto tiempo por parte de este señor. Así que a pesar de que su abogado le dijera que no hiciera nada, que no denunciara porque le podía salir mal, pues él quería. Él quería fiesta y Alfred, su amante, pues también le dijo, sí, te voy a apoyar en esto, odio a mi padre también, se llevaban muy mal. Pero es que era el suegro, claro. Claro, quiero verle fracasar. Alfred era el 10º, entonces. Claro, el 10º marqués de Queensberry. Sí. Pero a pesar de eso, pues él odiaba a su padre, odiaba ese contexto que él tenía, el dinero no creo que tanto, pero bueno. Y entonces como que apoya mucho a Wilde en el proceso y dice, vale, vamos a acabar con esto, quiero ver fracasar a mi padre. Así que bueno, empiezan los juicios. Estamos en marzo de 1895, los últimos años ya de la época victoriana. Wilde demanda a Queensberry por difamación, diciendo que lo que había escrito en la nota era falso. Bueno. De hecho, él tenía como muchas esperanzas de salir airoso y de que el juicio pues sería facilísimo y iría perfecto. Pero Queensberry, de nuevo, mucho dinero, buenos abogados que se encargaron de recabar mucha información y recabar muchos testigos, que había muchos testigos. Consiguieron agrupar a una decena de hombres que se habían acostado con el escritor
y a los que habían pagado para testificar en su contra. Con lo cual era un plan muy bien maquinado que cuando se enteró Wilde pues ya entró al juicio un poco más acongojado, ¿no? ¿Qué diríamos? Y bueno, el interrogatorio fue súper intenso y casi como que se convirtió la defensa en un ataque, cambiaron un poco las tornas. Pero es verdad que Oscar Wilde tenía como un dominio de la oratoria increíble, mucha labia, y lo llevó como súper bien, con humor. Y, por ejemplo, él negó en todo momento la relación física con esos jóvenes. Y cuando se le preguntó si había besado a uno de ellos, respondió: «Oh, por supuesto que no. Es un chico particularmente soso. Y desafortunadamente es muy feo». Así que, bueno, pues como que nunca perdía ese humor, ¿no? que le caracterizaba y que traía muchas carcajadas al público que estaba ahí en el juicio, pero por otro lado al jurado más bien le pasaba lo contrario, ¿no? Se inclinaban cada vez más aparte del marqués. Y de hecho el 5 de abril, apenas un mes después, el jurado fallaba a favor del marqués, afirmando que lo que éste había escrito en la tarjeta era cierto. Así que Oscar Wilde había perdido el juicio. Bueno, las cosas podrían haberse quedado ahí, pero hemos dicho drama victoriano, pasan más cosas. Todo este tema del juicio fue al final era una figura tan relevante que apareció mucho en prensa. También he dejado alguna imagen de la prensa porque se hicieron muchas caricaturas, muchas incluso como buenas caricaturas ridiculizando, ¿no? Entonces como que era un poco la comidilla de la época de la sociedad victoriana, que al final, pues eso, en 1885 se había aprobado una ley que definía las relaciones sexuales entre hombres como incidencias graves, castigadas con 2 años de prisión y trabajos forzosos. Entonces, claro, eso la sociedad lo tenía como muy presente y como lo consideraban como una degeneración de la moral tradicional, pues sí que como que incitaron al orden a que hubiera una mayor persecución por estos comportamientos. Así que, bueno, Oscar Wilde vuelve a ser detenido para volver a ser sometido a juicio. Este juicio se llevó a cabo en un mes. Nunca la justicia ha habido tan rápido, pero en este caso sí. Y, bueno, tuvo muchísima expectación, como os imagináis. Volvieron a llamar a más testigos. Muchos de ellos eran chantajistas profesionales que intercambiaban palabras a cambios de dinero. Y además llegaron hasta el punto, fijaos en la ridiculización, que requirieron el testimonio de una trabajadora de un hotel para determinar si, por el estado de las sábanas, Wilde había cometido el acto de la sodomía. O sea que fijaos ya, pues bueno, iban acoso tal cual. A golpes bajos totalmente. A pesar de todo, él mantenía un poco su sarcasmo, su brillantez y, bueno, por ejemplo, le preguntaban por qué frecuentaba tanto la compañía de los jóvenes y él se declaró un amante de la juventud. Y aquí es donde suelta un famoso alegato, que yo creo que es como increíble, que dice: «El amor que no se atreve a decir su nombre y a cuenta del cual estoy aquí hoy es precioso, está bien y es una de las formas más nobles de afecto que existen». Bueno, los pelos de punta, ¿no? Entonces como que a pesar de esos toques de humor también como que de repente te soltaba esto y bueno. Algunos de los testigos incluso llegaron a pensar que igual pues Wilde conseguía meterse al jurado en el bolsillo, pero el primer jurado sí que dijo como que no sabía resolver el caso, que lo pasaba a otro, así que hubo un tercer juicio que finalmente sí que le declararon culpable. También la prensa cuenta que cuando le declararon culpable, y ahora os digo lo que le dijeron, estuvo a punto de desmayarse porque escuchó que le condenaban a 2 años de trabajos forzosos en prisión por haber cometido incidencias graves. Así que, bueno, como os imagináis, la prensa aplaudió esta decisión, la sociedad victoriana aplaudió esta decisión y los asistentes al juicio también. Así que aquí entra un poco ya el drama total, que son los últimos años de su vida. Wilde sufrió pues esos últimos coletazos de la época victoriana, que por un poco más, ¿no? Como que igual no le hubiesen pillado tanto, y sobre todo la prisión victoriana, que no sé cómo os la imagináis. No sé, seguro que no muy bien. Bueno, incluso para alguien importante como él, raciones mínimas de comida, prohibición de hablar con otros reclusos, aislamiento del exterior, aunque de vez en cuando tenía alguna visita, con lo cual perdió muchos kilos, su salud empeoró. Incluso cuentan también que se desmayó una vez estando en una capilla y se lesionó gravemente el oído. Esto es importante, recordadlo para luego. Y bueno, sin embargo, como su caso tenía como mucha atención popular, sí que es verdad que tenía la suerte de que le iban trasladando de una cárcel a otra y poco a poco pues le dejaban libros para leer, por ejemplo, y material para escribir, que eso fue un poco como su
su manera de sobrellevarlo un poquito mejor. Vía de escape, ¿no? Sí, exacto. Su vía de escape, y aquí es donde empieza a escribir una carta, bueno, de amor como muy amarga y muy cruda a su amante, a Alfred, que después se convertía en su obra de Profundis, que es una de sus obras en prosa pues más importantes. Él cumple los 2 años, no le dejan salir antes como ahora, que igual, pues bueno, tampoco vamos a mencionar casos, pero bueno, cumple los 2 años y tiene la esperanza de que al salir puede volver a recuperar esa libertad, volver a recuperar a las personas que ama y bueno. En el exilio, además, escribe el poema La balada de la cárcel de Reading, que es una denuncia de las condiciones de la prisión victoriana, que además esta obra impulsó la reforma de estas cárceles, con lo cual como que tuvo mucha importancia y fue un gran éxito editorial. O sea, a pesar de todo eso, él sigue siendo un éxito en ventas, ¿no? Que es curioso. Y bueno, él sale de la cárcel, sin embargo, la estancia en la prisión le marca tanto que no puede dejar atrás nunca como... no sé, pues esas vivencias de, a pesar de que fueron 2 años, pues bueno, debieron de ser muy intensos y sobre todo el ostracismo social que sufre cuando sale. De repente, pues bueno, su mujer evidentemente ya no quiere volver a estar con él, no deja que sus hijos le vean, es decir, esa parte la tiene totalmente apartada. Pero Wilde se reencuentra con Alfred en Nápoles en 1897 porque no puede volver a Londres, está también exiliado. O sea, fijaos, ¿no? Es como el drama victoriano real. Sin embargo, con Alfred solo podrá estar unos 3 meses juntos porque después, por diferentes cuestiones de la familia, ya no pueden volver a encontrarse. Muchos amigos también le fueron abandonando porque estaba siempre pidiéndoles dinero, estaba en absoluta pobreza, estaba también además siempre pues borracho por las calles de París, como muy decadente con decenas de chicos siempre. Entonces, bueno, como que los amigos también se fueron alejando un poco de él. Y el daño, sin embargo, más allá de lo mental que nos podemos imaginar, llegó también a lo físico, porque tuvo una infección en el oído de esa caída que os he comentado en la cárcel, que se trató con mucha negligencia, como os imagináis, y que derivó en una meningitis que acabó con su vida en el exilio. El 30 de noviembre de 1900 fallece con 46 años. Hay muchas fuentes que dicen que, pues bueno, que sí murió de sífilis y otras enfermedades, pero bueno, realmente está documentado que fue por esto, ¿no? Pero como que igual No interesaba, ¿no? adornan de otra forma la historia. Bueno, ya cierro. Como Oscar Wilde, muchas personas pues fueron perseguidas y juzgadas por su orientación sexual. Hasta, bueno, como os imagináis, este juicio pues aún potenció mucho más la homofobia de la época. Al menos hasta 1967, cuando las leyes británicas cambiaron y que más de 60 años después de su muerte, es decir, las órdenes que le habían condenado ya cambiaron. Que las leyes cambien no quieren decir que la sociedad cambie, pero bueno. Y quería terminar con una frase que no sé hasta qué punto dijo, se supone que es una paráfrasis de una de sus últimas conversaciones que él tuvo, y que es: no tengo duda de que ganaremos, pero el camino será largo y lleno de monstruosos martirios. Así que desde luego no pudo estar más acertado, ¿no? Y como curioso también su propia vida se transformó casi en una de sus obras, que yo creo que es lo que más me llama la atención. Fue el protagonista, ¿no? Sí. Total, el protagonista victoriano. Qué Y esto es intensidad. un poco la historia, sí. Sí, nos hemos quedado así como... Y después de todo esto, ¿qué reflexión? Pues bueno, me surgían como muchas reflexiones en realidad, pero una que sí que como que me llamaba bastante era como el caso de esos juicios potenció mucho la homofobia que ya estaba presente en la sociedad victoriana, pero sin embargo todos compraban sus obras, todos disfrutaban leyéndolas, le invitaban a fiestas, ¿no? Entonces era un poco doble moral, sí, tan característica de la época victoriana, ¿no? De que de puertas para afuera una cosa, de puertas para adentro otra. Pero esa era un poco la reflexión, ¿no? Que no separaban obra de artista. Igual es porque... O sea, perdón, que sí que lo separaban, ¿no? Entonces, no voy a abrir el melón de si se puede separar obra de artista, igual eso para otro día, pero un poco esa idea. Igual era por estos privilegios que decíamos, ¿no? Era un hombre blanco, se había casado, tal... Claro, como... pero sin embargo como que estaban Pero de acuerdo, dejó ¿no? pasar. A que le juzgara. Entonces, no sé, es curioso. Sí. Y es que con tanto drama ya me he quedado... Y resumen, pues Born to be Wild, ya está. y ya está, ¿no? Pues pasamos a la última es historia, que yo Marta. vengo con un... No drama, a ver, es como Bueno, una pues ya historia que estamos. con luces y sombras. Lo que pasa que un poco la historia que voy a traer yo sí que tiene como notas similares a las tuyas por el tema de cárcel y cosas de estas. Vale. La historia que voy a contar hoy, bueno, voy a hablar de un poeta, ¿vale?
para los que no me conozcáis, voy a hacer así como una intro. Yo soy artista visual y hago collage, y empecé un poco haciendo collage gracias a la poesía, ¿vale? Entonces yo por eso la poesía siempre me ha inspirado mucho, y hoy, pues ya que podía hablar de algo, pues oye, voy a hablar de un poeta, ¿no? Que de hecho a este poeta lo conocí precisamente por ser de letras y estar un poco metida siempre en el apartado de poesía de las bibliotecas, ¿no? Hoy os voy a hablar de la historia de vida de Marcos Ana. No sé si alguien de aquí lo conocéis. Su nombre real no es Marcos Ana, ese era como su nombre de guerra, en honor a sus padres, Marcos y Ana. ¿Tiene sentido? Está bien, nos apuntamos esto. Su verdadero nombre era Fernando Macarro Castillo. Y como digo, he traído su historia de vida aquí hoy porque está llena como de mucha oscuridad y luego de mucha luz, y está también muy relacionada con las letras, ¿vale? Voy a hacer una breve introducción. Marcos Ana es conocido por ser el preso político que más años estuvo en las cárceles franquistas. Estuvo como 23 años, no sé si 22 años y 7 meses o algo así. Para que nos hagamos una idea, o sea, entró con 19 años y salió con 42, ¿vale? O sea, es como, vale, te arrancan la juventud o todo lo que es tu parte de evolución en esa pronta edad, la pasas en la cárcel, ¿no? Entonces, fue ahí en la cárcel donde él empezó a escribir poesía. Él, de hecho, su educación fue muy pim pam, fue a la escuela lo justo para aprender a leer y escribir. Y un poco la gracia y el giro de la historia es cómo en la cárcel, en un lugar tan oscuro, nació lo que es la poesía. Y no solo ahí escribo un poco para sobrevivir, sino que luego sus poemas y su mensaje, se extendió muchísimo, ¿no? Entonces, para él el escribir y esa cultura o seguir leyendo libros así de escondidas fue un poco un acto de resistencia y un súper salvavidas, ¿no? Bueno, hecha esta intro, que igual he hecho spoiler ya de todo, pero bueno. Mi idea es como la historieta de que os voy guiando, ¿vale? Os voy dando la mano para explicaros un poco su vida y cómo llega al momento de empezar a escribir, que no solo se quedó escribiendo, sino que hizo como cosas muy guays que luego os cuento, ¿vale? Pero para situarnos en un momento de la historia. Él nace en 1920, ¿vale? En un pueblo muy pequeño de Salamanca. Y lo dicho, aprendió a leer y escribir pues lo justo, porque luego ya se fue, o sea, al cole fue muy poco. Y un punto clave en la historia de su vida es que se mudó a Alcalá de Henares, ¿vale? Y ahí fue donde se afilió, se alistó a las Juventudes Socialistas, y ahí empezó como un poco a formarse su ideología, sus valores y todo lo que le va a marcar su vida y por lo que estuvo luchando, y luego también por lo que lo encarcelaron, ¿no? En el momento de estallar la Guerra Civil Española, él se alista como voluntario en el bando republicano y luego acaba como acaba, todos sabemos. En el 39 pues es detenido pues también obviamente por ser republicano, ¿no? Y ya desde el 39, que es un momento en que pues lo es detenido, ahí empieza ya para Marcos Ana como un peregrinaje, ¿vale? Entre campos de concentración y cárceles, ¿no? Y que no llega a salir hasta el cabo de 23 años, o sea, hasta el 1961. Y todo esto os lo cuento porque, a pesar de que estuviera ahí como saltando de una cárcel a otra, y de hecho estuvo también condenado a muerte 2 veces, pero luego se lo conmutaron como por 30 años de cárcel, así como un poco mucha peripecia en estas fases. Hubo una cárcel en la que estuvo 15 años, ¿vale? La cárcel de Burgos. Y ahí es un poco donde sucede todo, ¿vale? Él mismo, él tiene muchos libros que ha escrito de poesía, poemarios y una autobiografía, y él cita textualmente, para mí la cárcel fue una universidad, y realmente, o sea, no lo decía de forma poética, sino totalmente literal, porque claro, entras con 19 y aprendes de lo que ves ahí. Obviamente, él también en sus poemas pues habla de la tortura que sufrió, los miedos, el ver a tus compañeros que se iban y los iban a fusilar, o sea, como toda esa presión. Y en todo este caldo de cultivo, este mejunje de mucha oscuridad, obviamente, y mucho miedo, hubo un momento, y fue justo ahí donde él empezó a escribir poesía. Y hay como una anécdota, entre comillas, que es que su primer poema
no lo escribió en lápiz ni en papel, sino que lo dejó grabado en la pared de su celda, ¿vale? Entonces es como de alguna forma el empezar a escribir y el como de alguna forma guardar esa cultura o ¿no? conectar con la escritura fue algo que le salvó. Entonces, pero no, lo guay, que es lo que os quería traer, es que, o sea, no solo le salvó a él, sino que él o sea, hizo como de dinamizador dentro de la cárcel, ¿vale? Dinamizador cultural, lo voy a llamar así. Porque organizaban tertulias, obviamente todo esto clandestino, ¿eh? O sea, estamos hablando de una cárcel franquista y tal. Intentaban, él dice también en sus memorias, como que tenía como textos sueltos, trozos de páginas de poemas de Pablo Neruda, de Rafael Alberti, y que él se los leía, los memorizaba, y con eso luego él memorizaba y creaba en su mente sus propios poemas que luego escribía, ¿vale? O sea, era como, en todo eso tan oscuro, él se agarraba a eso, en plan a la creación y a la poesía de alguna forma, ¿no? Y no solo se lo quedaba él para su persona, sino que lo extendía a pues, su grupo de presos o a las personas que tuviera ahí más cerca. Y lo dicho, organizaban tertulias, crearon como un periódico clandestino, que luego obviamente le pillaron y le torturaron por ello, ¿no? Pero... y también algunos de los presos aprendieron ahí dentro a leer y escribir. Es como, me parece como súper guay el decir, había como una pequeña chispa de luz entre todo ese miedo, todo. Como sí. una vía de escape para él, pero también para el Claro, resto, claro, ¿no? los demás. Como... Sí, porque él además, bueno, él dice, y voy a citar aquí una frase suya textual, que él, o sea, allí lo descubrí todo, valores como la fraternidad, el altruismo, la dignidad y el poder de la imaginación. Es que no te quedaba otra. Es decir, eso fue como un poco un hilo de esperanza, ¿no? Y como que cada poema y cada actividad cultural, entre comillas, que hacían era como un acto de resistencia. Y me gustaría citar otra frasecita suya porque me parece como bastante que ilustra mucho esto que estoy diciendo. Él decía, fueron unos años importantísimos para nuestra formación. La guerra, que tan desastrosas consecuencias tuvo para todos nosotros, fue una guerra de trincheras, pero también de poetas. Entonces, la poesía era un arma. En los versos y en la creación encontramos una salida para contar la situación de España. Claro, es que lo que hacía era como, vale, estoy sobreviviendo, estoy intentando mantener la fe, la mía, la de mis compañeros, pero además estoy escribiendo porque necesito ser un testigo y dejar constancia de todo lo que está sucediendo, de toda la represión, de todo lo que está pasando en la cárcel. Pero también documentaba, o sea, era también un contador de lo que estaba pasando. Y hay otra anécdota, bueno, no, que no es anécdota, es un hecho, que mientras él estaba en la cárcel escribiendo esos poemas, los poemas salieron de la cárcel, gracias a Rafael Alberti, el poeta, y como que se empezaron a publicar. Y de hecho, gracias a esto, un poco a la presión internacional, fue que luego más tarde, en el 61, como que lo liberaron, ¿no? Pero como eso, que había como una actividad como por debajo de... pues de eso, como de esa resistencia, ¿no? Entonces, eso es una parte. Luego ya, lo que decía, gracias a esta presión internacional lo dejaron en libertad, pero claro, él salió de prisión con 42 años y él explica que, claro, como que con 42 años tuvo que volver a nacer y tuvo que volver a aprender, o sea, de hecho, no sé si es en un poema o dónde, que tuvo que aprender a cómo relacionarse como una mujer, cómo hablarle, que cuando salía, como había crecido toda su vida como en distancias muy cortas, cuando salía en un espacio muy grande, o sea, por ejemplo, si estuviera aquí, que se mareaba y vomitaba. Claro, es que imaginaros 23 años, quiero decir, en prisión, viendo solo un trozo de cielo a través de una ventana, ¿no? Entonces, como... Los 2 años de Oscar Wilde ahora, ¿verdad? Claro, es que yo antes he escuchado a ti. No sé. Es que antes he escuchado a ti y digo, ahora cuando cuente... Era un poco más flojillo. Sí. Bueno, a ver, pero está bien, o sea, él sufrió también. O sea, Oscar Wilde a su forma también sufrió, ¿no? Entonces, bueno, en ese aspecto como que la poesía y la creación literaria le salvó a él, a sus compañeros y a todo el mundo, la verdad.
¿Qué más contaros? No sé si ya explicar la conclusión. Bueno, simplemente decir que él cuando salió en el 61, pues no se pudo quedar en España porque aún estaba la dictadura, se fue al exilio y toda su vida, que murió a los 96, alargó mucho, tenemos que decir, a pesar de todas las torturas y las penurias que pasó, pues el resto de su vida lo dedicó a dar conferencias en el extranjero, entrevistas, escribir y luchar por la memoria de los presos políticos y toda esa gente que, pues, que había perdido la vida, y como un poco en honor a eso, ¿no? Para que no se perdiera todo eso. Y para mí, a ver, he traído esta historia de Marcos Ana porque me parece como súper interesante, porque es como un ejemplo y nos recuerda que, como incluso en las peores condiciones, lo que es el arte, lo que es la literatura, lo que es la escritura, puede florecer, y muchas veces no es que pueda, sino que debe, porque no tienes como ya nada más, ¿no? a lo que agarrarte. Y luego también lo podemos ver nosotros ahora mismo en nuestra vida diaria, el acto de escribir o el acto de leer, tanto para el que lo hace como para el que lo consume. O sea, puede ser un bálsamo, puede ser una mano amiga. ¿Cuántas veces hemos estado mal y yo pensando, suerte que tengo esta novela luego, que me la voy a leer y voy a olvidarme de lo que me está pasando en mi vida normal, ¿no? Entonces, obviamente, un ejemplo como muy simplista, pero que al final, como que todo esto, la cultura, la literatura, poesía, no es solo belleza, no es solo entretenimiento, sino que es como algo más que tiene como mucho más poder, ¿no? Y esto es importante y no se tiene que perder, y pues están haciendo cosas como las que estamos haciendo hoy, ¿no? Como, jolín, que tenemos como más cosas dentro y que queremos explicarlas, ¿no? Entonces, esto es un poco. Quizás me gustaría leeros un poema cortito de Marcos Ana, porque claro, ya que os estoy diciendo, luego hay de la poesía de Marcos Ana, que si la buscáis, hay muchos en internet, PDFs de todos sus poemas. O sea, tiene como una escritura que es muy, no simple, sino que te llega muy, muy fácil, porque tiene se entiende muy, muy bien, ¿no? Bueno, voy a leeros un trocito del que yo creo que es como su poema más conocido y que representa muy bien el tema este de estoy encarcelado, he perdido la dimensión de cómo son las cosas. Entonces, por favor, contadme cómo son las cosas, ¿no? Y dice así: decidme cómo es un árbol, decidme el canto de un río cuando se cubre de pájaros. Habladme del mar, habladme del olor ancho del campo, de las estrellas, del aire. Recitadme un horizonte sin cerraduras y sin llaves, como la choza de un pobre. Decidme cómo es el beso de una mujer. Dadme el nombre del amor, no lo recuerdo. ¿Aún las noches se perfuman de enamorados con tiemblos de pasión bajo la luna? ¿O solo queda esta fosa, la luz de una sepultura y la canción de mis losas? 22 años, ya olvido la dimensión de las cosas, su color, su aroma. No es todo el poema completo, pero bueno, nos hacemos una idea, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que con esto ahora cerramos. Cerramos. Os animo muchísimo, de verdad, a que leáis sus poemas, son muy bonitos. No sé. Qué guay. Pues me parece como un cierre como muy emocionante, y además aquí pues el kiosco de las letras, ¿no? Que usan el lema de donde la literatura florece y que es un poco pues bueno, lo que has dicho, ¿no? Sí. Hay que agarrarse a... Y un poco a la también cultura en general, ¿no? Sí, puedo unir con el título, ¿no? De Yo es que soy de letras, que es un poco también una reivindicación de las letras, de las artes, que parece que siempre quedan como en un segundo plano, no son tan importantes, sin embargo, todos hacemos uso, ¿no? Y todos queremos estar rodeados de estas cosas siempre, entonces habrá que defenderlo de algún modo. Totalmente. Sí. Y estaba pensando que al final las tres historias que realmente no conocíamos las demás tienen como, digamos, dos puntos en común. La primera es que las tres tienen una cierta relación con la legislación, al final. Sí. Para bien o para mal. Total. Y que las tres entienden el arte como una expresión. O sea, es verdad que, por ejemplo, en mi caso es una expresión también más económica y más ególatra, por así decir. Bueno, pero es que el arte también tiene esa parte, ¿no? De reivindicar que los artistas tienen que vivir de ello, que no viven del aire. Sí. Claro, es que tiene como muchos puntos de vista, total. Pues muy guay. Yo creo que este primer experimento ha quedado bastante... Sí, como muy variado de época y de creadores. Sí, de países también, internacionales, sí. Muy bien. Jolín. Pues yo creo que podríamos empezar ya un poco con el spam para ir cerrando. Vale. Bueno, antes hemos nombrado nuestro Instagram, pero vamos a empezar primero por los demás.
@kiosco de las letras, que es gracias a quienes estamos aquí y desde donde estamos, por supuesto. A Marta Vilella _ Colas. Así es, de hecho estaba pensando, ¿cómo me llamo? Sí, Lo así tenemos es, apuntado. así es, estaba mirando. Y nosotros, @esto no es un museo _ que lógicamente, pues más allá de quienes habéis venido presencialmente a vernos, pues también iVoox, Spotify, Apple Podcast y YouTube. Y de spam tampoco, ahí ya diremos, tanto Marta contará sus saraos como nosotros también, porque Instagram es, hay que contar todo es siempre. como el diario personal, sí. Instagram ahí está. Y yo todo. creo que ya agradecimientos. Muchas gracias a las personas que habéis venido en primer lugar, a pesar del fresquito, que estaba contando la historia y entre la emoción y el fresco estaba un poco temblando. Ya, yo No sé también, si- digo, no sé si estaba así como un poco así. Y bueno, sobre todo Paloma y Ana, que son con las personas que hemos tratado el kiosco de las letras. Muchas gracias por invitarnos a este espacio tan chulo donde esperamos que pues la literatura y el arte hayan florecido aún más con el episodio. Que este episodio ha durado 3 vueltas del trencillo. ¿Sí? Sí, vale. Y de Y algún muchos de runner, ¿cuántas Algún vueltas? runner. Vale. Luego cuando editemos el vídeo saldrá un runner de repente corriendo por aquí. Será bastante... No mentimos, que literalmente estamos en el parque. Y bueno, y muchas gracias a las personas que nos estén viendo y escuchando como siempre. Así que muchas gracias por escucharnos. Esperamos que este episodio haya evitado que el arte te deje frío. Hasta el episodio que viene. Esto no es un museo. Con Ana Gracia y Pablo Lafarga.